Sí, vemos lo que mencionábamos ahora, la ciencia cristiana y palabra de fe, eh, tiene que ver con negar la enfermedad, negar la pobreza y declarar pues lo contrario, declarar que soy rico, declarar que el Señor me va a dar esto, que me va a dar aquello. eh, y Benny Hinn, por ejemplo, él dice que en televisión dijo en una ocasión que él podía crear cosas mientras hablaba. La esposa de Kenneth Copeland, Gloria Copeland, dice también en el 2004 en una entrevista que su esposo Kenneth Copeland puede controlar el clima, que él controla el clima y que si venía un tornado él le hablaba y ese tornado se devolvía, que si venía una ola él le hablaba y le devolvía, que a la lluvia él le podía hablar y le obedecía. Entonces es interesante que también en la misma entrevista dice que ellos no volaban en invierno, cuando hacía mal clima ellos no volaban. Entonces tremenda la contradicción. Entonces al decir esto son personas que se están igualando a Dios. Incluso Kenneth Copeland dice que el hombre es soberano, que el hombre es soberano sobre la naturaleza y sobre todo simplemente con hablar. La enseñanza de donde sacan esto es que ellos enseñan que Dios creó al hombre, o más bien que cuando Dios creó al hombre, lo que Dios estaba haciendo era duplicándose. Es decir, que Adán era un duplicado de Dios, y que cuando Adán cayó en pecado, pues, por decirlo, de alguna forma están diciendo que el mismo Dios fue el que cayó y que le entregó todo el poder y todo el derecho del hombre y del planeta, se lo entregó a Satanás. Pero que al hombre creer en Jesús, porque ellos también hablan de Jesús, de la muerte de Cristo, al hombre creer en Cristo, él recupera su divinidad, él recupera su deidad, haciendo referencia a un pasaje que dice en las escrituras que sois dioses, pero que está haciendo referencia a los reyes de la tierra, que eran considerados como dioses en ese sentido del poder y la autoridad que tenían, pero no está hablando pues de en sí el ser humano. Sin embargo, ellos enseñan que cuando el hombre cree, él recupera su divinidad, y al ser divino, al ser Dios, al ser igual a Dios, él puede ordenar. Incluso van más allá, no es que ellos hablen y Dios les obedezca, sino que su palabra tiene poder para incluso crear cosas, para devolver un tornado, para que el clima me obedezca. Y un hombre llamado Creford Dollar, que tiene mucho que ver su apellido con su enseñanza, Creford Dollar enseña, y en tweet él escribe lo siguiente. En un tweet él dice: como seres espirituales que poseen la naturaleza de Dios, tenemos la habilidad de crear cosas con lo que hablamos, exactamente como lo hizo Dios. Y entre paréntesis coloca la cita de Génesis 1. Vuelvo y repito, dice: como seres espirituales que poseen la naturaleza de Dios, tenemos la habilidad de crear cosas con lo que hablamos, exactamente como Dios lo hizo. Vemos en Génesis 1 que Dios habló y todo fue hecho de la nada, y este hombre de apellido Dollar dice que con lo que hablamos nosotros podemos crear cosas. Pero me impacta mucho y me parece muy importante que él dice que nosotros tenemos, o que el hombre espiritual, es decir, el hombre que ha creído, tiene la naturaleza de Dios. Pero del único que yo veo en las escrituras que tiene la naturaleza y la esencia misma de la sustancia de Dios es de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que fue hecho hombre, Dios, ser humano. Pero nosotros, es una herejía total decir eso, que nosotros podemos crear cosas. Entonces la ciencia cristiana y la palabra de fe le quita, hace más pequeña la brecha entre Dios y los hombres, minimiza a Dios y sube al hombre. Es una ciencia diabólica
antropocentrista, es decir, que el centro ya no es Dios, sino que el centro comienza a ser el hombre. El hombre ya tiene la habilidad hasta para, según ellos, para crear cosas. El hombre tiene la habilidad para sanar enfermos. El hombre tiene la habilidad y el poder para declarar que no es pobre y que es rico y va a venir prosperidad sobre él. El hombre tiene la habilidad para declarar que no se va a enfermar y no se va a enfermar, pero yo no creo eso. No lo veo en las escrituras. Al contrario, veo en la Biblia, por ejemplo, que Pablo dice, hay un versículo que dice que él dejó a uno de sus compañeros enfermos. Filipenses 2:26 dice, hablando de Epafrodito, compañero de Pablo, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Es decir, este hombre estaba enfermo y el apóstol Pablo no lo sanó. Segunda Timoteo 4 también dice, un pasaje que dice que a Trófimo lo dejé enfermo. Entonces, si Pablo le dice que estos hombres quedaron enfermos, Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo en una ocasión, ya no bebas agua por causa de la enfermedad de tu estómago, más bien tómate una copita de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Sin embargo, estos hombres dicen que nosotros tenemos que declarar que y negar la enfermedad, porque no es de un hijo de Dios el estar enfermo. Sin embargo, los padres de esto, Phineas Kimby, S. John, Kenneth Hagin, que murió en el 2003, todos han muerto. Entonces es cierto, es como contradictorio que todos los que comenzaron a enseñar esta doctrina ya murieron. Me parece muy contradictorio. Entonces, al ser el hombre Dios, al hombre ser Dios o recuperar la divinidad, dicen ellos que nosotros tenemos que hablar, que al nosotros hablar estamos desatando las manos de Dios y que Dios no es soberano, es decir, Dios puede hacer muchas cosas, pero Él no las va a hacer a menos que nosotros hablemos, a menos que nosotros lo declaremos, que Dios no puede hacer lo que Él quiera, sino lo que el hombre le dé el permiso. Lo dicen abiertamente, creo que es John Austin y otro hombre asiático muy joven, que no recuerdo el nombre en este momento, que ha cogido mucha fama, mucha fuerza, también dice que nosotros que la soberanía de Dios en sí depende de lo que nosotros declaremos y hablemos en esta tierra. John Austin dijo en una ocasión, refiriéndose a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que quedó mudo cuando le dijeron que su esposa iba a tener un hijo, dice la Biblia que él se queda mudo. Y John Austin, en un comentario acerca de este pasaje, dice que Dios le cierra la boca a Zacarías para que Zacarías no arruinara su plan. Ese no es mi Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Es decir, Zacarías podía arruinar el plan de Dios si hablaba negativamente, y que entonces Dios, no, yo tengo que hacer algo. ¿Qué hacemos? No, pues plan B. Cerrémosle la boca, porque de pronto Zacarías habla y entonces ellos le dan como ese poder a la palabra, que si nosotros hablamos negativamente, pues nos viene a nosotros la inmunda encima. Y no solo eso, sino que si nosotros hablamos negativamente, arruinamos el plan de Dios. Eso es una herejía. ¿Zacarías podía arruinar el plan de Dios? Ese no es el Dios de las Escrituras. Entonces, si hablamos negativamente, arruinamos el plan de Dios, pues entonces tenemos que hablar positivamente. Si hablamos positivamente, entonces todo nos va a salir bien. Si Mario habla positivamente, no se va a volver a enfermar. Si Mario habla positivamente, va a ser prosperado económicamente de una manera impresionante. Si hablamos en contra de la enfermedad, negar la pobreza, pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Hay un juicio para esos hombres. Mario lo leyó en Segunda de Pedro y también en la epístola a Judas.
hay gran material acerca de esto. Dice la palabra de Dios en Judas, versículo 5 en adelante, sí. Dice, pues quiero recordarles, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Palabra de cierto, de juicio, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado para oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos para ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 juicios, ¿cierto? Hemos visto ahí. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso lo vemos en este movimiento. Jugar, ¿cierto?, con la carne, tentar a Dios, rechazar la autoridad de Dios al decir que el hombre es soberano. Ahí se está rechazando la autoridad soberana de Dios, y blasfeman de las potestades superiores al ordenarle a Dios, al declarar cosas, están blasfemando. Dice el versículo 9, pero cuando quiero llegar es al versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, buscar a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Entonces vemos que uno de los errores grandes aquí es el lucro, el dinero. Mario habló acerca de eso, de los pactos del dinero, de sembrar, de declarar, y todo esto es el error de Balaán. Y vemos que dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y podríamos leer mucho más en este pasaje, que son características de estos falsos maestros, porque no son siervos de Dios, son falsos maestros que niegan las escrituras y le dan todo el poder al hombre, a lo que el hombre declare con sus palabras, a lo que el hombre le ordene a Dios, pero nunca vemos eso en las escrituras. Lo que tenemos, lo que recibimos, lo recibimos es por la misericordia de Dios, no porque nosotros podamos darle órdenes a Dios. Dios nos, incluso la salvación es por su misericordia, por su gracia. ¿Quiénes éramos nosotros para merecerla? Pero estos hombres se igualan a Dios, y el hombre ya es el centro. Ya el centro no es Dios, sino que se convierte el hombre en el centro. Así es. Es un tema bastante importante, bastante extenso. No nos alcanza el tiempo para mencionar muchas cosas, pero quiero de pronto mencionar un par de pasajes donde ellos se pegan, por decirlo así, para decir, no, sí, vea, es que nosotros debemos ser ricos, debemos tener abundancia. Hay un pasaje que en las escrituras que dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y entonces ellos dicen, vea, habla de abundancia, nosotros debemos tener abundancia. Cuando Él está hablando de vida eterna, vida en abundante, no tiene nada que ver con el dinero. Y voy a leer uno que es uno de los que más usan. Son varios pasajes que ellos sacan de contexto para enseñar estas mentiras, pero hay uno que está en 2 Corintios capítulo 8, que lo usan mucho ellos para decir que nosotros debemos ser ricos en esta tierra. 2 Corintios capítulo 8, a partir del versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces cogen este pasaje y dicen, si vio, Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Es uno de los pasajes que tienen ellos como insignia. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él se hizo débil para que nosotros seamos fuertes, y así empiezan
a sacar esas deducciones y entonces dicen, sí, debemos ser ricos, pero lastimosamente solo se enriquecen ellos. Ustedes van y ven y estos que manejan estas falso evangelio, ellos son los que prosperan, pero eso no es bíblico. De hecho, tampoco es bíblico, y cabe decirlo, que haya una sola cabeza jerárquica dentro de una congregación. Y vemos en la Biblia que siempre se manejó un grupo de ancianos, era un grupo de un gobierno, no era una sola persona. Ahora resulta que el pastor es la cabeza jerárquica y no tiene nadie más, poco no se le puede decir nada. Si alguien dice algo en contra de ese pastor, le va a caer el juicio de Dios. No se meta con el ungido de Dios, dicen, no se puede tocar y todo lo que diga el pastor es la verdad. No estamos en contra de los pastores, pero eso ayuda para que estas personas manipulen, tomen control de todo. Todos los dineros que entran son para ellos y se enriquecen a costa de la ingenuidad de muchas personas, lastimosamente. Entonces vemos que ellos dicen acá, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos, pero esto habla de riquezas espirituales, no de riquezas físicas. Vemos que ellos dicen que Jesús era rico, pero vemos que cuando ellos fueron a presentar al Señor, eso está en Lucas, ellos dicen que ofrendaron 2 palomitos, y las personas que ofrendaban 2 palomitos eran los pobres. O sea que María y José obviamente eran pobres, y eso lo vemos en donde nació el Señor Jesucristo, en un pesebre. José era carpintero, Jesús fue carpintero, Jesús nunca tuvo dinero, y cuando le preguntaron, un día él dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si lo van a seguir por dinero, él no era el indicado, porque ese no era el fin del Señor Jesucristo. Entonces vemos que ellos dicen, no, es que el Señor era rico, y que también nosotros debemos ser ricos. Pero veamos, por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1,